Nos aventuramos en este momento de discernimiento comunitario en el apasionante mundo de la corresponsabilidad en la vida parroquial, en la vida diocesana y en la vida de toda la Iglesia, a través de los consejos pastorales. En este ejercicio comunitario que estamos realizando a través de distintos aspectos importantes de la vida diocesana y parroquial, hoy los consejos pastorales son para nosotros una motivación para progresar en la toma de conciencia de nuestra vocación laical al servicio de la misión. Vamos a estructurar este momento de discernimiento comunitario, de formación continua en la vida de nuestras parroquias a través de tres momentos. A través del momento primero de escucha, a través del segundo momento discernir y a partir del tercer momento caminar. En este ejercicio vamos a profundizar en lo que supone caminar juntos. Estamos viviendo la fase de implementación del sínodo en todas nuestras diócesis del mundo, en la Iglesia en España, y todos de alguna manera estamos imbuidos en un reto muy importante: hacer de los consejos pastorales no solamente unos órganos consultivos, sino realmente motores de misión y de evangelización. Este es el lema, esta es la motivación para que todos nosotros en este momento profundicemos en nuestro ser Iglesia. Iglesia sinodal, Iglesia misionera. El proceso sinodal que estamos viviendo en todas las diócesis de España está poniendo a la luz algo muy importante, que la Iglesia, ya después del Concilio Vaticano II, nos dotó de unos medios, de unas estructuras que facilitan la vida de corresponsabilidad, la vida de misión, de crear no solamente lazos humanos y fraternos en nuestras comunidades, sino también de dotarnos mutuamente de elementos que nos muevan a la evangelización. Por tanto, las estructuras de comunión que tenemos en las diócesis, en las parroquias, son totalmente válidos, pero muchas veces detectamos nuevas necesidades, nuevos retos, nuevos cambios que tenemos que afrontar. Por eso el sínodo nos empuja a renovar nuestros consejos pastorales. Es como una urgencia que cada parroquia tenga un lugar para la comunión, para la celebración, para la misión, en donde laicos, sacerdotes, consagrados, todos los carismas y ministerios de la vida eclesial estén representados para buscar juntos cauces de evangelización. Os invito, por tanto, en un primer momento a escuchar lo que nos dice la realidad, a escuchar lo que nuestras propias vivencias y nuestra manera de mirar la realidad nos regalan. En un momento de escucha detectamos una serie de elementos que son llamadas, que son oportunidades para mejorar. En realidad, todo lo que vivimos en nuestras vidas parroquiales, en nuestras vidas comunitarias, son una invitación a la conversión, una invitación a ponernos en camino. Es verdad que son elementos de mejora, de cambio, pero no tenemos que verlo como algo negativo solamente, sino como una oportunidad de mejora. Vamos a ver algunos de estos elementos, vamos a escuchar la realidad, vamos a mirar también con ojos de fe, con ojos de parresía evangélica, para detectar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo de lo que vivimos y también del recorrido que ya en nuestras comunidades, en nuestras diócesis, estamos realizando. Fijaos, todos somos conscientes de que la vida de la Iglesia, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, hay en muchas ocasiones una falta de relevo generacional. Hay muchas personas que han vivido la fe
de manera vital, existencial, muchas personas que han recibido la fe de sus antepasados, de sus familias, comunidades vivas, pero detectamos en muchos lugares y en muchas parroquias cómo hay falta de compromiso a veces en las nuevas generaciones. Tenemos que mirar esa realidad como una oportunidad de acercarnos a las personas que a lo mejor les cuesta responsabilizarse, les cuesta vivir su vocación bautismal en plenitud, les cuesta vivir la dimensión comunitaria. Por eso detectamos que a veces las comunidades están envejecidas, pero si miramos con ojos de fe, vemos también a mucha gente joven, a muchas familias que se reenganchan con los procesos de iniciación cristiana. Ahí tenemos todo el campo de la catequesis familiar, el despertar religioso, como una gran oportunidad para acercarnos a las familias. También en el relevo generacional tenemos la gran apuesta de la Iglesia a través de la liturgia, el acompañamiento a la religiosidad popular y todas las fórmulas de primer anuncio, metodologías que nos ayudan en un primer momento a entrar en contacto con personas que les falta un cierto empuje misionero. Por eso, este relevo generacional es un elemento que tenemos que tener en cuenta para caminar y para buscar pistas de renovación en nuestras vidas parroquiales. Un segundo elemento que tenemos que tener en cuenta son los distintos ritmos que hay en la vida diocesana, en la vida parroquial. No todas las parroquias son iguales, no todas las historias de esas comunidades son iguales, todas son historias de salvación, pero el Señor se ha ido manifestando de distintas maneras. No es lo mismo parroquias de una ciudad o de un pueblo grande que a parroquias más pequeñas. No es lo mismo una parroquia donde habitualmente reside el sacerdote o parroquias que son atendidas desde otro lugar. Hay que tener en cuenta estos distintos ritmos. Es verdad que la diócesis, la Iglesia, nos da unas pistas, unos elementos que hemos de vivir, que hemos de tener en cuenta, pero es verdad que tenemos que bajarlos, inculturarlos, tenemos que hacerlos nuestros. Y lo que a lo mejor a mí me sirve como instrumento, a otro no le sirve y viceversa. Por tanto, cada parroquia tiene que ser creativa, audaz, para buscar cauces y reconocerse historia de salvación, protagonista de esta historia de salvación, de un tiempo nuevo en donde entre todos tenemos que descubrir esas pistas del Espíritu. Por tanto, los ritmos son distintos y por tanto cada uno tiene que hacer su ejercicio de discernimiento para descubrir lo que el Señor le va pidiendo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en esta primera etapa de escuchar es que muchas veces nuestros laicos, las personas que viven su fe, quizás por formación, quizás por historia, quizás también porque la Iglesia tantas y tantas veces nos pide colaboraciones hacia adentro como servicios parroquiales, comunitarios. Digo que estos laicos muchas veces les cuesta descubrir su vocación laical más allá de la vida comunitaria. La presencia pública de los laicos en la familia, en la profesión, en los medios que el laico tiene para vivir la cultura, el ocio, son lugares de evangelización. Y a veces se da una división entre lo que podamos realizar dentro de la parroquia y también el testimonio que damos fuera de la parroquia, por miedo, por vergüenza, por falta de formación, en definitiva por falta de empuje misionero. Esto es una realidad, pero es una oportunidad. Vamos a la comunidad parroquial, bebemos de los sacramentos, de la Eucaristía, de la formación, de la vida comunitaria. Hacemos distintos servicios, catequesis, limpieza del templo, cáritas, manos unidas, acompañamiento a inmigrantes, atención a la religiosidad popular, cofradías, o también elementos de patrimonio, de restauración, de cuidado de los templos. Todo eso está muy bien y tenemos que realizarlo. Pero el laico eminentemente es sal y luz del mundo y tiene que salir, tiene que dar testimonio fuera. Esta conciencia del laico
También el sínodo, este momento de implementación, nos lo repite constantemente, no solamente hacia dentro de la comunidad, sino sobre todo en el mundo, en la realidad donde cada familia, en donde cada laico vive su fe. Por eso también este momento de discernimiento comunitario sobre la corresponsabilidad, sobre la participación de todos en la vida de la Iglesia, nos recuerda esta dimensión. Otro aspecto importante, a veces descubrimos cómo el sacerdote tiene muchas tareas que realizar, muchas urgencias, muchas de ellas son de culto, celebraciones, entierros, y a veces el sacerdote le cuesta acompañar o no sabe acompañar, y hemos de tener pues también mucha atención a los sacerdotes para que desde la formación, desde el acompañamiento de otros sacerdotes, puedan ser instrumentos en sus comunidades de revitalización. Los sacerdotes a veces tienen muchas tareas y quisieran acompañar mejor a sus comunidades, pero a veces lo urgente nos bloquea y nos ocupa el tiempo. Por eso, entre todos, tenemos que ayudarnos para buscar cauces de misión, cauces de corresponsabilidad. El sínodo nos invita, ¿no? Nos invita a que cada uno viva su vocación en plenitud, laicos, consagrados, sacerdotes, al servicio de la misión. Tenemos que ayudarnos mutuamente y tenemos que mirar a las personas y a los sacerdotes, a los laicos consagrados, desde una perspectiva de fe, con mucha caridad, para que todo lo que a veces se pueda dejar de hacer, pues entre todos lo podamos levantar, lo podamos hacer, lo podamos realizar. También, lo he dicho antes, es un elemento importante a tener mucho en cuenta. La vida rural, los ritmos de los pueblos, tampoco es lo mismo que en una ciudad donde hay medios para que los laicos ejerzan su vocación, su formación, momentos de encuentro, la disponibilidad para poder ir de un sitio para otro. Los pueblos que muchas veces tienen distintos ritmos, históricamente en algunos lugares pues ciertas reticencias a trabajar con otros pueblos, a salir de su entorno. El mundo rural requiere también una mirada distinta y una mirada desde la perspectiva de unirnos, de vivir la misión en el mundo rural, ayudarnos mutuamente. Las comunidades parroquiales, el sacerdote, los laicos que viven su fe, son en los pueblos instrumentos de comunión, instrumentos de unidad, instrumentos de corresponsabilidad. También descubrimos en este momento primero de escucha que tantas y tantas veces estamos centrados en nosotros mismos. Las parroquias, los movimientos, las cofradías realizan muchas tareas, pero a veces nos cuesta lo comunitario, nos cuesta lo diocesano, nos cuesta abrirnos a otros. Pensamos que nosotros lo hacemos bien y que no necesitamos de los demás. A lo mejor está bien, a lo mejor es así, pero no es posiblemente lo más evangélico. A veces descubrimos lo que viene de la diócesis como una carga o como una realidad que no conoce pues el día a día de las vidas de las parroquias. Por tanto, tenemos que ser generosos y descubrir que lo que nosotros hacemos, nuestras vidas parroquiales, de movimientos, asociaciones, cofradías, tienen que caminar juntos y tienen que también acoger lo que viene de la diócesis o de otros lugares como un regalo, como una oportunidad de mejora. La sinodalidad es caminar juntos, entre todos, ayudarnos, iluminarnos entre todos. Por tanto, esta realidad nos tiene que ayudar a mejorar, salir de nosotros mismos, en salida. Tener conciencia de que no estamos centrados en nosotros. La fe se nos ha regalado como un don para que la compartamos, para que la propongamos con otros. Cada uno desde su carisma, su sensibilidad, pero esa es la riqueza de la Iglesia. Eso es un nuevo Pentecostés hoy en nuestras parroquias, en nuestras diócesis. E igualmente, y para finalizar este primer punto de escucha, lo hemos venido diciendo, a veces cuesta salir de nuestras parroquias y vivir la misión.
A veces pensamos que la misión es para fuera, para grandes empresas, para grandes personas, para gente muy carismática. Tenemos a los santos, ¿no?, como referencia de que han hecho realidades maravillosas de fundaciones, de colegios, de misión fuera en otros países. Eso nos impulsa y eso es una referencia y es un espejo donde nos tenemos que mirar. Pero la misión está en tu pueblo, en tu ciudad, entre tu gente, en tu familia, en tu entorno. Allí puedes dar testimonio, allí debes dar testimonio. Decía el Papa Pablo VI, primero con el testimonio y después, si es necesario, con las palabras. Tú, en tu mundo donde te mueves, eres el rostro de la Iglesia, el rostro de Cristo. Por tanto, tienes que ser misionero. Todos los órganos de corresponsabilidad, todas las tareas que hacemos en la parroquia están muy bien, pero tienen que ayudarnos a formarnos y a celebrar en esta perspectiva misionera. Pidámosle al Señor en este tiempo de implementación del sínodo, en este ejercicio comunitario, enriquecido también por otras realidades y otras personas, que el Espíritu Santo nos impulse a saber mirar toda esta realidad con ojos de fe, como una oportunidad, como un regalo del Espíritu. La Iglesia ahora es la Iglesia donde yo vivo y es la Iglesia que el Señor me ha regalado, con sus luces y con sus sombras, con su debilidad, con su pecado, pero también con sus oportunidades. Escuchemos la voz del Espíritu en la realidad, detectemos en nuestras comunidades qué elementos tenemos que mejorar, qué aspectos tengo que cuidar para después dejarnos iluminar. Y vamos ahora a abordar el segundo punto de este ejercicio comunitario de discernimiento. En el fondo, la idea, hacer de nuestros consejos no solamente lugares para consultar, el párroco acude con determinados temas y los laicos le aconsejan, le dan su opinión. No solamente eso, sino que los consejos pastorales, además de organizar la vida pastoral de la parroquia, sean lugares para buscar cauces de primer anuncio, de visión, de presencia pública en los ambientes, de atención a los más vulnerables desde la fe, hacer que el pobre sea realmente un motor para que mi parroquia se movilice, se organice, sirva, sea iglesia samaritana, sea iglesia hospital de campaña, sea una iglesia, como también decía el Papa Juan XXIII, como esa fuente que está en las plazas, en el centro de las plazas de los pueblos, donde todo el mundo acude, lugar de acogida, lugar de celebración y lugar de misión. Vamos a ver qué aspectos, qué criterios nos dan los documentos actuales, nos dan también la experiencia de nuestras diócesis para redescubrir, para discernir en este segundo momento algunos criterios, algunas pistas que nos iluminan. La primera de ellas, la conciencia bautismal. El bautismo nos configura con Jesús, nos hace uno con Jesús. El bautismo nos capacita para la misión. Somos otros Cristos en el mundo. El bautismo es lo que a todos nos une y nos envía a la misión. El bautismo es la raíz de todas las demás vocaciones. El bautismo es la raíz y la fuente de la vida de la comunidad. La parroquia es asamblea de llamados, asamblea de convocados, asamblea de bautizados. Por tanto, tú, bautizado, has recibido el don del Espíritu Santo no para que te lo guardes, no para que lo conserves, sino para que lo inviertas, lo pongas a trabajar. Eres otro Cristo. Eres sacerdote, profeta y rey, llamado a vivir el culto, la celebración, el anuncio, la caridad. Conciencia bautismal. Desde el Concilio Vaticano II, en distintos documentos, también otras exhortaciones, Christi Fideles Laici, de Papa Juan Pablo II, que nos habla de la vocación del laico, documentos de los obispos españoles, nos recuerdan esta conciencia bautismal. También el documento final del sínodo nos lo dice. El bautismo, la raíz.
El bautismo nos capacita. Y muchas veces el bautismo lo hemos recibido de niños y después casi que lo hemos olvidado. Tenemos que volver al bautismo constantemente, como acción de gracias por lo que el Señor nos ha regalado. Nos ha hecho hijos y nos ha hecho hermanos. Fijaos, es importante que en la gran vigilia pascual todos los años renovamos las promesas bautismales, porque nos unimos a la victoria de Cristo y Cristo nos envía para ser instrumentos de esperanza, semillas de resurrección. Por tanto, un elemento de discernimiento es cómo yo vivo mi bautismo. Si me tomo en serio estar bautizado, simplemente acudo a la iglesia a celebrar esporádicamente o cuando hay alguna celebración que me llama más la atención o que me mueve más a la devoción, y otros elementos de la vida de la parroquia pues o no me gustan o no los comparto o no participo. Y por ende también después en la vida familiar, de educación de nuestros hijos, nietos, a través de la presencia con otros padres en los colegios, institutos, en la vida asociativa de tu pueblo, de tu ciudad. Hay muchos lugares donde puedes ejercer tu bautismo. Segunda idea, me parece muy importante, lo hemos dicho al principio y lo repito porque creo que es la clave, la misión. Este proceso sinodal que estamos viviendo comenzó con 3 palabras que nos regaló el Papa Francisco: comunión, participación y misión. Pensar sobre lo que es la sinodalidad, sobre qué iglesia queremos, qué iglesia construimos, cómo profundizamos en la iniciación cristiana, en el primer anuncio, en elementos de presencia en el mundo, de diálogo con la cultura, de atención a los pobres. Está muy bien. Todo eso lo tenemos que hacer, reflexionar, discernir, pero todo nos lleva a la misión. Fijaos, si miramos el documento final del sínodo, que os invito a leer y que os invito a compartirlo en vuestras comunidades, si buscamos en ese documento, la palabra sinodalidad aparece mucho menos que la palabra misión. La palabra misión aparece casi 150 veces, mientras que la palabra sinodalidad aparece unas 50. Este detalle significativo nos recuerda que todo lo que el sínodo nos invita a vivir es para la misión, no para mirarnos a nosotros mismos, no para cambiar estructuras por cambiar, sino cambiar, convertirnos para la misión. La sinodalidad es un instrumento, es un medio, es un camino de renovación, de conversión para la misión. Por tanto, un elemento de discernimiento es si tu consejo, si tu grupo, si tu parroquia se pregunta todos los días cómo puede evangelizar más, cómo puede hacer de las celebraciones un lugar de escucha de la palabra que nos envíe a la misión, cómo podemos hacer de nuestras parroquias lugares de encuentro con otros, de propuesta de la fe, de laboratorios de fe, con distintas realidades. Tantos medios nuevos hay que tenemos que conocer, metodologías, pero eso sí, todas al servicio de la misión, que tengan un acompañamiento posterior, que tengan una formación posterior, que tengan una vinculación parroquial. El primer anuncio, esa chispa de la fe, que por una realidad hace que nuestro corazón se vuelva a enamorar del Señor, tiene que tener una continuidad. Por eso, la misión nos emplaza, la misión nos recuerda que estamos todavía en camino. Otro elemento fundamental que también el Concilio Vaticano II y posiblemente en vuestras lecturas, en vuestra formación, también lo que los párrocos, sacerdotes os han ido ayudando a vivir, los catequistas, el tema de la participación en la parroquia desde la perspectiva de la corresponsabilidad. El sacerdote es el responsable, es el que camina primero con la gente, empujando a la gente como el buen pastor. Pero el sacerdote necesita de los laicos y los laicos necesitan al sacerdote y todos necesitamos a la vida consagrada. Caminamos juntos. Participación para la misión, corresponsabilidad. El sínodo ha acuñado un término, corresponsabilidad diferenciada. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Todos tenemos responsabilidad. Todos tenemos una corresponsabilidad diferenciada. El párroco
tiene una responsabilidad, una tarea, una misión, pero el laico tiene otra, el consagrado tiene otra. Todos al servicio de la comunión para la misión. Por eso estamos llamados a enriquecernos mutuamente, a ayudarnos mutuamente, a querernos, a ayudarnos a mejorar. Tenemos que impulsar la vocación de cada uno de nosotros, enraizada, como hemos dicho antes, en el bautismo. Otro elemento que me parece muy importante y que hemos de repetir constantemente: la parroquia sigue siendo para toda la Iglesia la célula básica de evangelización. Hay muchos movimientos, asociaciones, cofradías que nos vinculan a un carisma, que nos vinculan a un servicio concreto, que nos hacen vivir la fe, pero todo eso está llamado a vivirse desde la comunidad parroquial. La parroquia es la célula básica, es el lugar de reunión, de comunión, donde se visibiliza toda la Iglesia, donde se visibiliza todo el cuerpo de Cristo. Llamados todos a hacer de la parroquia un lugar de anuncio, de celebración, de misión, también de fraternidad, de escucha mutua, de acogida. No puedo encerrarme en mi grupo. No puedo vivir mi fe solamente desde la perspectiva de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me atrae, de la sensibilidad que yo tengo. Tendré que cuidar eso, pero tendré que iluminarme también de otras realidades, dejarme empapar de otras experiencias de fe en la parroquia. Los movimientos, asociaciones, cofradías, todo al servicio de la comunidad parroquial para la misión, para hacernos vivir. Y en esa vida parroquial tenemos un órgano que es fundamental para vivir estos elementos, los consejos pastorales. El consejo pastoral es el lugar para la acogida del otro, para el discernimiento comunitario, para evaluar, para encaminar la parroquia hacia una parroquia viva, evangelizadora. En el consejo pastoral están representados todos los carismas, ministerios, todas las edades, todas las procedencias, todos los laicos, vida consagrada, sacerdotes que participan de la vida de la comunidad. Son lugares de encuentro, lugares de crecimiento. Los consejos pastorales son ayuda para los sacerdotes, nunca son una carga, son ayuda. Tanto el sacerdote como el laico tienen que ver en el consejo pastoral un lugar para crecer, no para imponer su opinión, sino para iluminar, para entre todos buscar lo que el Espíritu Santo quiere para nuestra comunidad y cómo yo voy a colaborar con esa llamada que el Espíritu nos hace. El consejo pastoral es un órgano de comunión, de corresponsabilidad. Así lo dicen los documentos. Los sacerdotes a veces nos cuesta dejarnos ayudar, nos cuesta dejarnos iluminar por otros y a veces tendemos a caminar solos, al servicio de todos, pero nos cuesta a veces impulsar grupos como el Consejo Pastoral que me acompaña, que me ayuda. No tenemos que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. Lo digo desde mi propia experiencia y también lo digo desde la experiencia de muchos lugares en donde los consejos son motores. Lo que se decide entre todos, aunque sea más lento, es mucho más evangélico, mucho más del Señor. Claro está que el sacerdote dará su opinión y también tendrá que discernir lo que como pastor tiene que hacer mover a su comunidad, cómo formarla, cómo ayudarla a crecer, pero también tendrá que dejarse ayudar por los demás. Es verdad que muchas veces los laicos también podemos tener la tentación de querer imponer nuestras ideas y pensar que lo sabemos todo y que los sacerdotes pues no quieren o no pueden ayudarnos. También es una idea errónea. El consejo pastoral es lugar de encuentro, de discernimiento. Es un lugar de mejora. El consejo pastoral es un lugar para que entre todos vayamos corresponsables. 3 elementos. El consejo pastoral al servicio de la Iglesia Comunión. El consejo pastoral lugar de corresponsabilidad. Y también, por último, el consejo lugar de coordinación,
de los distintos grupos, de las distintas actividades, lugar para diseñar un plan pastoral en nuestras comunidades parroquiales y de animación pastoral, de animación misionera. Os animo a este discernimiento. En mi parroquia, mi grupo, cómo colabora con el consejo, cómo podemos revitalizarlo, cómo podemos renovarlo, cómo podemos hacerlo más misionero. Y por último, queridos amigos, os invito a caminar. Y os invito a caminar para que esta escucha que estamos haciendo juntos del Espíritu, este discernimiento, la luz de lo que la Iglesia nos propone en los documentos y en la vida de nuestras parroquias, nos ayude a dar un paso adelante. Cada uno de nosotros tenemos que buscar lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Esa parresía que nos decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y en otros documentos y otros momentos. Tenemos que ser valientes, audaces, creativos. Él siempre se ha hecho así, la pastoral de mantenimiento. Tenemos que desecharla y buscar cauces nuevos de comunión, de misión. Eso sí, entre todos, opinando todos, pero escuchando al Espíritu, no imponiendo, proponiendo, construyendo la Iglesia, construyendo la comunidad. Y en este último momento, en este último ejercicio, en este tercer paso, en este tiempo de caminar, os propongo algunos elementos que nos puedan ayudar. El primero, también el sínodo nos lo ha recordado, la actitud de escucha. A veces pensamos que lo sabemos todo. Incluso vamos a la Eucaristía y a veces desconectamos de la palabra porque pensamos que ya la sabemos, porque hemos leído el Evangelio y porque sabemos cuál toca, sabemos cómo acaba esa parábola, ese texto, y desconectamos. A veces también los sacerdotes lo hacemos de manera mecánica. Escuchar, escuchar. Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu, escucharnos nosotros. Por eso, la renovación de la Iglesia y de los consejos pastorales es una actitud contemplativa, una actitud espiritual, profundamente espiritual. Por eso tenemos que escuchar, detenernos, pararnos, alimentarnos mutuamente y sobre todo alimentarnos del que nos convoca, que es Dios, que se revela, que se da a conocer en la palabra, en los sacramentos, en el prójimo, en el pobre. Escuchar. Los consejos pastorales, nuestras vidas parroquiales, tienen que ser lugares para incluir a todo el pueblo de Dios, lugares de acogida y de inclusión. Todos somos importantes, todos podemos realizar una tarea, todos estamos llamados a la misión. La parroquia no es un lugar para élites, ni todo lo contrario, es lugar de pecadores. Somos pecadores necesitados de conversión. Por tanto, todos podemos aportar, todos nos podemos iluminar, todos podemos ser ejemplo para otros. Por eso, todos cabemos y tenemos que caminar entre todos, revalorizando a todas las personas que fielmente colaboran, pero también invitando a otras que por diversas causas se sienten alejadas o no se sienten invitadas o no están a gusto. Tenemos que ser propositivos, invitar. Cuánto bien hace ese acompañamiento personal, esa invitación personal, desde el conocimiento mutuo, desde un cómo estás o hacerte el encontradizo en una necesidad, en un momento de sufrimiento. Incluir a todo el pueblo de Dios. Todos caminamos, todos hemos de construir la Iglesia de Jesús, nuestras parroquias. Otro elemento importante, una pista para caminar, discernir. En los consejos, en nuestros grupos, muchas veces pues no llegamos a cosas concretas, no discernimos, no decidimos aquellas cosas que son prioritarias y vamos posponiendo la toma de decisiones o vamos posponiendo los cambios por miedo, por reticencias. Hemos de ser valientes. El Consejo Pastoral es un lugar para eso. Entre todos detectar las necesidades, escuchar la voz del Espíritu y caminar. Por tanto, una corresponsabilidad real que nos lleve a tomar decisiones, que nos lleve también a dar explicaciones de nuestras decisiones. Lo dice el sínodo con la palabra de rendición de cuentas, no solamente económica, que también, sino rendición de las prioridades por las que la parroquia camina, transita, las necesidades
que yo tengo. Rendición de cuentas es también evaluación, programación, ayudarnos mutuamente a mejorar, cambiar metodologías si nos sirven. En definitiva, convertirnos para descubrir cómo podemos anunciar mejor a Jesús. También un elemento muy importante, cómo podemos alimentar en nuestras parroquias la sensibilidad misionera. Cómo podemos hacer que tomemos conciencia de nuestro bautismo. Ahí tenemos toda la iniciación cristiana, la acogida de los bautismos de niños, el catecumenado de adultos, súper importante. Cada vez más hay adultos que reciben los sacramentos de mayores, tanto el bautismo con la Eucaristía como la confirmación. Es un momento muy importante de acogida en la comunidad, de sensibilidad misionera. Cómo atender a nuestras realidades de sufrimiento, de pobreza, desde la perspectiva misionera. Proponer a Cristo, proponer la Iglesia, estar presente donde la persona sufre, donde busca. Y por último, la formación continua. Tenemos que formarnos para la misión. Hemos de ser capaces de dar razón de nuestra esperanza, que nos lo dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Dar razón de nuestra esperanza es conocer nuestra esperanza, conocer a Cristo. Por lo tanto, la formación continua. Estamos acostumbrados a hacer cursillos para muchas cosas, pero la formación tiene que ser algo continuo y para eso es necesario crear grupos en donde se una esa fe y esa vida, en donde hay momentos de celebración, de discernimiento, en donde nos dejemos iluminar por el magisterio, por otros que conocen o saben las ciencias humanas. Por tanto, una formación continua que nos lleve a la misión. Pues queridos amigos, vamos entre todos a discernir cómo podemos hacer de nuestros consejos pastorales, del consejo pastoral de tu parroquia, un lugar misionero. Vamos a discernir juntos cómo podemos contribuir a que en nuestras parroquias el motor evangelizador, el motor de primer anuncio sea el consejo pastoral. Vamos a pedir al Espíritu Santo que a todos nos dé capacidad para buscar a Dios, para servirle mejor en los hermanos.